Vamos a declarar 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, con voz fuerte, con voz audible, en primera persona, porque es para nosotros mismos y para nuestro ser interior. Declaramos que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instituirme en justicia, para que el hombre de Dios en mí sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se me están quedando viendo allá porque no les dije a los niños que pasen a su clase. Los niños, ya vamos a ver viendo las edades de los niños, porque hay unos hay unos que ya se tienen que quedar aquí, pero vamos a ir viendo eso. Amén. Los niños pueden pasar a su enseñanza preparada para ellos. Allá están todo preparado para que ellos puedan estar. Y nosotros tenemos la palabra de Dios para nosotros. Amén. Estamos estudiando sobre el poderoso voltaje de la humildad. Y la humildad, hemos venido estudiando que hay 3 condiciones para obtener la humildad de Cristo. Y la primera era negarnos a nosotros mismos. Después era recordar nuestra debilidad, recordar que somos débiles. Y la semana pasada vimos ofrecernos como ofrenda del todo quemada. Amén. Ahora, eso está ahí en el material para que usted, si usted desea ir a verlo, cómo está todo esto que hemos estado estudiando, puede verlo ahí. Y hoy vamos a estudiar cómo el negarnos a nosotros mismos nos tiene que producir. Esa palabra es un poquito, no la usamos mucho. Usted sabe que es un desdén. Un desdén es, un sinónimo de desdén es como un repudio. Y el desdén que tiene que producir cuando nosotros aprendemos a humillarnos a nosotros mismos, el desdén o el repudio tiene que producirse hacia el yo. Ahora, eso no tiene que ser confundido con que nosotros no tenemos a Cristo en nosotros, amén. Tenemos identidad en Cristo y tenemos la dignidad que Cristo ha ganado por nosotros. Pero lo que tenemos que repudiar, si usted se recuerda cuando estudiamos la triple naturaleza, las 16 capacidades que decíamos que tenemos que odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Pero esa capacidad, ¿qué era la capacidad? No, la capacidad de amar. ¿Qué es la capacidad? Levav, ahí la salvaron. La capacidad levav, la capacidad de amar, la tenemos, como todas las tenemos cruzadas. Amamos lo que Dios odia y odiamos lo que Dios ama. Y Dios nos ama. La palabra dice que Él ama al pecador, pero odia el pecado. En cambio nosotros nos amamos a nosotros mismos porque como somos pecadores. Pero tenemos que, esta condición de negarnos a nosotros mismos, lo que tiene que producir es ese odio a lo que Dios odia en nosotros, de nosotros. Aquello que Satanás metió en nosotros cuando caímos en pecado, eso que Satanás metió en nuestra vida, eso tenemos que llegar a odiarlo. Odiar el pecado. Pablo decía, miserable de mí, no decía como muchos decimos, qué miserable aquel, no, o qué miserable aquella, no. Pablo decía, miserable de mí, que estoy atrapado en este cuerpo de pecado. Pablo lo entendió bien, y a eso tenemos que llegar a nosotros, a odiar el cuerpo de pecado en el cual nuestra alma está atrapada. Nuestra alma y nuestro espíritu son los que quieren dar del Señor, pero nuestro cuerpo es el que nos inclina hacia lo malo. Ahora, al estar tomados de Jesucristo y de su humildad, vamos a encontrar que eso produce ese odio a nuestro orgulloso yo. ¿Cuántos creen que todavía tenemos un yo orgulloso dentro de nosotros? Yo. Si no, es como, ¿cuántos se han ofendido cuando le corrigen algo? Lo voy a hacer de otra manera. Le corrigen una actitud o le corrigen algo que le pusieron a hacer, le dicen, mira, eso está malo.
Y si nuestra actitud es de, pero está bueno. No, pues si yo lo hice bien. Ok, ¿qué está saltando ahí? El orgullo, el yo. Cuando no recibimos la corrección de buena manera, lo que estamos viendo es que nuestro yo está brincando. Nuestro yo se está manifestando. Nuestro yo se está alumbrando. Así como me alumbró ahorita cabal, el yo sobre nosotros. Incluso hay una canción por ahí que canta Marcos Brunet que dice: se apagan las luces. ¿Han escuchado esa? Que están sobre el hombre, solo tú mereces brillar. Tenemos que llegar a ese entendimiento de que nosotros no merecemos brillar. El que tiene que brillar en nosotros es Cristo. También tiene otra canción por ahí Jesús Adrián Romero que se llama El brillo de tus ojos. Y dice: si alguien ha visto algo bueno en mí, eso es Cristo. Es de Cristo, no es mío. El yo es un ser miserable. Ahora, la misión de Iglesia Siloé, ¿cuál es? Usted se la tiene que saber ya. ¿Manda? Ataviar a la esposa del Cordero. Ataviar a la que va a ser la esposa del Cordero. Ahora, esa esposa tiene que tener muchas cualidades, pero una es que tiene que ser humilde, y la otra es que debe ser disciplinada. Y por ahí, hermano, esas dos características son complicadas para cualquier ser humano. El ser humano por naturaleza no es humilde, y por naturaleza es indisciplinado. Por eso es que yo tenía unos compañeros. Aquí hay alguna escuela para que estudien los muchachos desde pequeños militar. Sí hay, dice. En Guatemala hay, que recuerde yo, 3: la Escuela Politécnica, el Instituto Adolfo Bejol y la Escuela Técnica Militar de Aviación. Hermano, ¿sabe cómo lo espantaban a uno? Bueno, no sé si todavía lo siguen haciendo los papás. Cuando uno estaba en su época de estudiante y algo rebelde, ¿sabe? Ya se rió Jeremy por allá. ¿Sabe cómo lo espantaban a uno? Te voy a meter al hall. Ahí sí vas a conocer la vara. Porque, hermano, son escuelas militares. El uniforme es un uniforme militar. No como ahora usamos, ¿verdad? Que usamos camisita polo y pantalones así como y todo tranquilo. No, esas escuelas son de una disciplina militar. Y ahí, por lo regular, hermano, los que van a meter ahí, no porque quieran, sino porque los van a meter, es porque son gente indisciplinada. Y los llevan a aprender disciplina. Los llevan a que lleven buenas notas de referencia a su casa. Porque, por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene un joven que pierde el año, digamos? O que va dejando clases aplazadas. En lo natural, los papás lo castigan de vez en cuando, le quitan la tecnología, le quitan los privilegios. Ahí los meten arrestados. Ellos pueden salir solo el fin de semana. Pero cuando ellos no están rindiendo como tienen que rendir, entonces no pueden salir y no los pueden llegar a visitar. Están castigados. Le dicen 15 días de arresto. O sea que por 15 días no puede salir a ver a nadie. Olvídese, llegar tarde en esas instituciones, llegar a formarse un ratito tarde, mejor ni vaya. Yo creo que les va mejor no presentarse a llegar tarde. Porque el ser humano, por naturaleza, es indisciplinado y es orgulloso. Ahora, la esposa del Cordero también tiene que ser discipulada. ¿Cuántos aquí son discipulados? Pues nosotros los invitamos al discipulado. Es más, ya estamos, hoy sí, ahorita no podemos empezar porque vienen fechas un poquito complicadas, pero en enero vamos a comenzar el discipulado. Se llama la necesidad de crecer y todos nos vamos a meter ahí.
Yo esperaba escuchar un amén ahorita. Todos nos vamos a meter al discipulado la necesidad de crecer. Amén. ¿Por qué? Porque todos tenemos la necesidad de crecer. Y la esposa del Cordero debe ser discipulada. Si no es discipulada, simple y sencillamente no va a llegar a ser la esposa del Cordero. Ahora, ¿qué condiciones tenemos para ser un discípulo? Vamos a ir a Mateo, capítulo 16, verso 24. Esta es una condición, Mateo 16, 24. Es una condición para el que quiere ser discípulo. Mire qué dice la palabra. Dice Jesús. Entonces, ¿dijo quién? Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice, para ser discípulo primeramente debemos que tomar la cruz, la decisión de negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es eso, hermano? Es la muerte al yo. Es la muerte al yo. Es la muerte, mire, lo vamos a poner desde otro punto de vista. Tal vez a veces cuando decimos la muerte al yo, cuesta un poquito entender. La muerte a mis planes. La muerte a mi agenda. La muerte a mi tiempo. La muerte a mis compromisos. Para asumir los compromisos que la palabra del Señor me empieza a decir, y que cuando yo admito ser discipulado, me dicen, mire, tal día tenemos reunión. Ahí estoy. Llueve, truene, relampaguee, ahí estoy. ¿Por qué? Porque yo admití ser discipulado. En otras palabras, ser disciplinado. Ahora mire, los que Jesús llamó para ser discipulados, vamos a ver a Juan capítulo 15, verso 16. Mire, estos mostraron disciplina y le voy a decir por qué. Primero leámosla. Dice Juan 15, 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidáis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, el proceso del discipulado, ¿por qué le digo que los discípulos mostraron humildad? Porque el proceso para ser discípulo en los tiempos de Jesús era totalmente al contrario, inverso a lo que dice aquí. Por eso Jesús le dijo: ustedes no me eligieron a mí. Porque aquel que quería aprender un oficio, por ejemplo, de Jesús, su profesión era carpintero. Si alguien hubiera querido ser carpintero, alguien veía, por ejemplo, que Jesús hacía unas puertas que de plano debe haber sido así. Hasta que él trabajó en eso, lo que él hacía era bueno. ¿Cuántos han visto la película esta, La Pasión de Cristo? Y han visto que Jesús hace una mesa ahí. Y María le dice: pero esta mesa, y le empieza a hacer todas las pruebas y la mesa bien hecha. ¿Por qué? Porque Jesús la hacía. Entonces digamos que si alguien miraba: este maestro carpintero es buenísimo, le voy a pedir que sea mi maestro. Y ya dependía del maestro ver si recibía al discípulo. Pero el alumno buscaba al maestro. En cambio Jesús, por eso les dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Eso quería humildad, requería humildad, hermano. Por eso Jesús les dice: ustedes no me eligieron a mí. Para ser elegidos por el maestro necesitaban humildad. Ahora, el problema lo encontramos cuando queremos formar discípulos. Vamos a Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo capítulo 28, verso 19. ¿Qué dice la gran comisión? Ir. Y dice: doctrinad a los gentiles. Algunas otras versiones dicen: ir y hacer discípulos. Y dice: bautizándolos ¿cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La versión que dice ir y hacer discípulos
en todas las naciones. Dice, ¿cómo hacemos los discípulos? Ahí está. Léalo. Ir y hacer discípulos. Quítale la doctrina, póngale hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, bautizarlos en el nombre de Jesucristo, que ya entendimos, no me voy a meter a eso, es un requisito. ¿Y sabe dónde comienzan los problemas? Cuando les decimos, por ejemplo, aquí, hermano, necesita bautizarse en el nombre de Jesucristo. Pero yo ya me bauticé. Pero yo me bauticé allá donde estaba. Pero ¿se bautizó en el nombre de Jesucristo o se bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Pues no me acuerdo. Entonces bautícese. Pero es que ya me bauticé. ¿Por qué me tengo que rebautizar? Pues simple y sencillamente porque es un requisito para ser discípulo. ¿Quiere ser discípulo? Allá no escuché amén. ¿Quiere ser discípulo? Tiene que estar bautizado en el nombre de Jesucristo. Y ahí es donde, por eso le digo, empiezan los argumentos, pero es que yo me bauticé de chiquito. Hermano, en mis saberes llevo 3 bautizos. Uno de chiquito, como dijo mi pariente Ricardo Arjona, a mí ni me preguntaron. Tiene una canción en la silla de me bautizaron y ni me preguntaron. Ahí estaba. Después, otro, cuando yo salí de la iglesia tradicional, y entonces me dijeron, mira, es que hay que bautizarse. Y entonces me bautizaron en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y cuando venimos a este entendimiento, yo dije, me tengo que bautizar otra vez. Y le pregunté al pastor, mira, pastor, allá en Guate, fíjate que a mí me rebautizaron otra vez. ¿Y cómo te bautizaron? Me dijo, así, así, así. No, te tienes que bautizar otra vez, me dijo. Órale, le dije yo. Le puse otra vez al agua. Y si vuelve a salir otra que no conocemos y dicen otra vez, pues otra vez nos bautizamos. Primeramente porque la palabra no dice que usted tiene que tener una vez solo un solo bautismo. Es más, Pablo habla de la doctrina de bautismos. Cuando habla de los rudimentos de la fe cristiana, dice, dejando los rudimentos de la doctrina, habla de las obras muertas, habla de la vida eterna y habla de la doctrina de bautismos en plural. Y a nosotros a veces nos cuesta aceptar esto. Pero es que, pastor, es que yo ya me bauticé. Se les exhorta y se les invita a discipularse y no vienen. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ser la esposa del Cordero? Si aquí, por ejemplo, los días miércoles, hermano, habemos a veces 4, 5 personas recibiendo discipulado. Y miramos las transmisiones y a veces hay conectado 1, 2. Y me dicen, o dicen, es que yo la veo en la casa, pero preguntamos y no pueden responder. Y mire, el método de enseñanza del mundo, ¿sabe cómo es? Usted le dan un libro, por ejemplo, en la universidad, y le dicen, lea de la página tal a la página tal. Y después le hacen una comprobación de lectura para ver si usted se aprendió lo que estaba ahí. El método de Dios es usted escucha y pone en práctica. En el método del mundo no podemos saber si usted aprendió verdaderamente a poner en práctica lo que dice ahí. En el método de Dios es totalmente lo contrario. El Señor no le va a venir a preguntar, pero le va a hacer que ponga en práctica lo que aquí escuchó. Pero tiene que ser discipulado. Dígale al que tiene a la par, tienes que ser discipulado. Y para ser discipulado, tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo. Ahora, negarnos a nosotros mismos es una obra del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Por lo que le decía al principio. Porque la carne nuestra siempre se va a oponer a que nos neguemos.
¿Sabe qué es negarse a nosotros mismos? Por ejemplo, hoy, levantarse temprano, y eso que nuestro culto no es tan temprano. Hay iglesias, por ejemplo, hay iglesias que tienen 3, 4 cultos el domingo, y el primer culto es a las 7 de la mañana. Y la gente, hermano, en las iglesias es que son tan llenas, tan abarrotadas de gente, desde las 6 de la mañana están haciendo cola para entrar. Y hay personas que dicen, bueno, yo me voy a quedar hasta los 4 cultos, porque nunca terminan el tema. Empieza el tema en el primer culto, no termina. Sigue en el segundo culto, no termina. Llegan al tercer culto, no termina. Y a veces los 4 cultos y no terminan el tema. ¿Por qué? Porque es tan profunda la palabra de Dios, y entonces la gente dice, no, yo me quedo a los 4 cultos en domingo. ¿Cuántos se animan a echarse 4 cultos en el domingo? Anel dijo. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a entregar, al morir al yo, hermano. Morir al yo, eso sería un morir al yo. No estamos dispuestos. Ahora, nuestra carne se opone. Por naturaleza nos amamos a nosotros mismos y usamos todos los canales de nuestro cuerpo, alma y espíritu para nuestra propia promoción y satisfacción. Y cuando hablamos de los 3 canales, de todos los canales de nuestro cuerpo, alma y espíritu, a eso nos tiene que llevar rápidamente a decir, los canales de la triple naturaleza. ¿Y cuáles son los canales de la triple naturaleza? Son los sentidos de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Nosotros necesitamos someter todo eso, toda esa naturaleza. Ahora, Jesucristo de sí mismo nos provee de la porción necesaria de su poder y naturaleza que nos permite seguir su ejemplo. Por ejemplo, mire, Juan capítulo 6, verso 8. Jesús nunca quiso hacer su voluntad. Nosotros siempre buscamos hacer nuestra voluntad. Desde Génesis, hermano. Dice, ¿qué le dijo Adán a Dios? Espérame. ¿Qué le dijo Adán a Dios en el huerto del Edén cuando tomó decisiones? Le dijo, Señor, yo no quiero hacer tu voluntad, quiero hacer la mía. Dios había dicho, labra, guarda, come, no comas. El hombre no guardó, no labró, no comió y comió del que no tenía que comer. En sus pocas palabras le dijo, mira, yo voy a hacer mi voluntad, no voy a hacer la tuya. Jesús, el nuevo Adán, en el otro huerto, en el huerto del Getsemaní, le dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjate que no es esa cita, creo que la apunté mal. Ahorita te digo cuál es. La voy a buscar. Es 6:38, no apunté el 3. Juan 6:38. Siempre si era Juan, pero no era el 8. Juan 6:38. Dice la palabra de Dios: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Si Jesús descendió del cielo no a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre, y nosotros tenemos que seguir el camino que Jesús caminó, ¿a qué hemos descendido nosotros del cielo también? No a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos ha enviado a esta tierra. Tendríamos que seguir los mismos pasos de Jesús. El problema está que nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer lo que
hablándolo coloquialmente, como decimos en mi pueblo, lo que me ronca la gana, lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, los miércoles tenemos oración a las 5 de la mañana. Y la voluntad de Dios es que nos levantemos para podernos conectar a las 5 de la mañana a la oración. ¿Cuántos nos levantamos? ¿Por qué? Porque hago lo que se me ronca la gana. Hago lo que yo quiero. Hago lo que está en mi carne hacer. Mi carne no tiene ganas, entonces yo le doy a mi carne lo que quiere. Quiere más chamarra, dijo aquel, y me tapo y digo, no, ya, va, y eso sí pongo la alarma y hay que ni la ponen. Y no se levantan. ¿Por qué? Porque yo hago mi voluntad. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Como dijo Timón y Pumba, Hakuna Matata. Una forma de ser. ¿Alguno ha tenido envidias de vez en cuando? ¿Alguno se ha sentido ansioso de vez en cuando? ¿Alguno ha sentido celos? ¿Alguno ha tenido contienda? ¿Sabe por qué es eso? Porque nos falta revestirnos de la humildad de Cristo. Primera de Pedro 5, del 5 en adelante, vamos a leer bastante esta cita, para que entendamos, que sea la palabra del Señor la que nos hable. Primera de Pedro 5 en adelante, de 5 al 11, dice: igualmente los jóvenes, ahí dice mancebo es un joven, sed sujetos, ¿qué? A los ancianos, y todos sumisos unos a otros. ¿Cómo? Revestidos de humildad. O sea, en primera, ¿por qué los jóvenes no se pueden sujetar a los mayores? Porque no son humildes. Pero no lo hablemos solo para los jóvenes, porque dice, todos sumisos unos a otros, ¿cómo qué? Revestidos de humildad. ¿Por qué cuando a usted le da una orden al cipote ahí, que mira, necesito que me haga un mandado, y no quiere? ¿Por qué? Porque no está revestido de humildad. Y no estoy viendo a nadie, por eso mire, aquí dan ganas de hacer así, predicar así para abajo, para que no piensen que yo sé algo. Yo no sé nada de sus vidas. Como dijo Pablo, no me interesa conocer nada más que Cristo. Pero es sencillo, y lo sé porque yo lo viví, porque a mí me mandaban a hacer un mandado, y yo no quería. Pero sí, hasta pagaba yo para que lo hiciera alguien más. Me daban el dinero para hacer el mandado y le decía como gracias a Dios crecí rodeado de muchos niños igual que yo. Le decían, mira, anda a traer los dos y te doy para que te compres una tu Coca, una tu Pepsi. Prefería pagar para no ir. ¿Por qué? Porque me faltaba humildad. No estaba revestido de humildad. Sigamos leyendo. Ahora dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, dice, y esta es una misma, seguimos en el 6, es una misma línea de la que está hablando. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuera tiempo. Ahora dice, aquí está cómo debemos humillarnos. Dice, echando toda vuestra solicitud, dice ahí, eso es toda necesidad en Él, porque Él cuida de vosotros. Hermano, ¿alguno ha tenido necesidad de algo? Y usted se ha afanado por esa necesidad. Y ha pensado, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Puedo hacer aquí? ¿Puedo hacer allá? ¿Puedo llevar? ¿Puedo traer? ¿Le ha pasado? ¿O solo a mí? Sí le ha pasado. ¿Y sabe por qué es? Porque no hay humildad. Porque no nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Ahí dice, por eso le decía, es una misma línea de lo que está hablando. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo? Echando toda vuestra necesidad en Él. Si Él cuida de nosotros. El problema está que tenemos una necesidad, que todos vamos a tener una necesidad siempre, pero buscamos cómo saciarla nosotros, por nuestro orgullo.
Pero sigo adelante. Dice, tiene cuidado de vosotros. Verso 8. Sed, ¿cómo? Insisto, sed templados y velad. O sea, tenemos que estar templados y velad, siendo humildes. Porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Hermano, ¿qué come un león? No hay león vegetariano. Bueno, fuera, va. Por eso ahí está una imagen que está un cristiano diciendo, Señor, líbrame de este, hay un leonzote ahí, que este león se vuelva cristiano, y entonces el león se vuelve cristiano y dice, Señor, gracias por los alimentos. Y juaz. ¿Por qué? Porque el león come carne. Si su adversario, el diablo, se lo devora de vez en cuando, es porque huele a carne. Porque no hay humildad. Pero sigo. Dice, verso 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. O sea, nosotros tenemos las mismas aflicciones que los que están en el mundo. El detalle está que si nosotros las dejamos en manos de Dios con humildad, Él cuidará de nosotros, no de ellos. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieres de un poco tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Yud, hey, ah, hey. Perfeccione por la sabiduría, confirme por el entendimiento, corrobore por el conocimiento y establezca a través de las lecciones prudentes. Verso 11. A Él sea la gloria e imperio para siempre. Amén. Amén. Entonces, hermano, cuando nuestra naturaleza va en contra de todo esto que leímos aquí, por ejemplo, cuando no podemos echar nuestras cargas en el Señor. En otras palabras, lo que la palabra está diciendo es que cuando nosotros nos afanamos porque tenemos una necesidad y no sabemos cómo suplirla, nos falta humildad. No nos hemos doblegado bajo la poderosa mano de Dios. No creemos verdaderamente que Él es quien suple nuestras necesidades. Cuando no tenemos, y ay, no tengo, y cómo le hago, pero tengo la tarjeta. Y entonces, tarjetazo. Y hermano, eso acabamos de entender. Nos acaban de dar una enseñanza tremenda sobre eso. ¿Sabe que Satanás significa adversario? Pero adversario en cuanto al, dice, en un aspecto legal. ¿Sabe que legalmente Satanás se presenta delante de Dios? Cada vez que usted pasa la tarjeta de crédito, no de débito, porque de débito es su dinero, o de crédito, pero que si usted tiene una cuenta del banco que respalda lo que va a hacer, no hay problema. Pero cuando usted pasa la tarjeta con el supuesto de que usted va a tener, porque es que me van a pagar aquí y me van a pagar allá, y entonces yo de allí voy a jalar aquí, voy a hacer allá, lo que le está diciendo es dándole la autoridad legal a Satanás para que lo acuse delante de Dios, diciéndole, mira, no te creyó. Nuevamente, no vuelve a confiar en que tú eres el proveedor. Y eso es terrible, hermano, porque lo hacemos por orgullo. Pero sigo, porque no estamos hablando de dinero. Y el problema está, ¿sabe dónde? ¿Se recuerda que dijimos de la triple naturaleza? El problema está en el centro, en la voluntad, en el eje. Nuevamente, Satanás no tuvo que tocar toda la rueda de la creación. Solo tocó el eje de la voluntad. Solo tocó el centro, hermano, y ahí nos echó a perder, nos hizo pedazos. El eje de la rueda de nuestro ser está repleta de orgullo. Y mire, ¿qué no le permitía a Saulo? Saulo era, antes de ser Pablo, Saulo era conocedor de la palabra.
conocedor de la ley. Vamos a ir a Hechos 9:18. Ya voy a terminar. Hoy me propuse hacer un tema rapidito. Hechos 9:18 dice: y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto ¿qué? La vista, y levantándose fue ¿qué? Hermano, mire pues, voy a leer otra versión aquí, porque esta versión me abrió mucho los ojos, el panorama a lo que aquí dice. La traducción en lenguaje actual dice: al instante algo duro. Eso no lo dice las otras versiones, pero dice: al instante algo duro, parecido a las escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo, y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Cuando le decimos a una persona: mira, ya te bautizaste, ¿quieres que te bauticemos? Y empiezan con las excusas, es porque todavía hay algo duro en sus ojos que no lo deja ver, como a Saulo. Es el orgullo. Pablo conocía la ley, hermano. Si él mismo dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Y yo se lo he dicho una y otra vez y no me cansaré de decírselo. Lo que Pablo estaba diciendo es que los 613 mandamientos de la ley que habían o que hay, porque todavía hay muchos, los judíos ortodoxos o los ultraortodoxos todavía los cumplen. 613 mandamientos cumplidos a cabalidad. Eso es perfección para ellos. Y Pablo era uno de ellos. Sin embargo, no podía ver. Pero cuando se le cayeron las escamas, y ahí se le cayó el orgullo. Ahí dijo: no, me tengo que bautizar. Me tengo que bautizar. Ahora mire, el poder de la humildad de Jesucristo es el que abrirá nuestros ojos. ¿Y ojos tiene que ver con qué dijimos? En el nombre. ¿Los ojos dónde van colocados? Ay, hermanos, ¿ya ven? En el entendimiento. La sabiduría, la yod, es el oído. Los ojos van en la hei, en la primera hei, del entendimiento. Después en la va el gusto, la boca. Después en la segunda hei va el tacto, y en el centro va el olfato. Pero entonces el entendimiento tiene que ver con los ojos. Y el entendimiento no llega a nosotros porque algo duro está sobre nuestra vista. Nos cuesta. Por eso es que aquí escuchamos sabiduría, pero no logramos entender, hermano. Y es bien sencillo. ¿Por qué no logramos entender? Porque la palabra, cuando habla de la doctrina del bautismo, dice que aquel que no es bautizado no puede ver el reino. Quiero que leamos esa no la tengo preparada. Esa está, ahorita le digo. ¿Dónde está, Señor? Ayúdenme a buscarla. El reino de Dios. Juan 3:3. Juan capítulo 3, verso 3, ya la encontré. Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, o sea, el que no es bautizado, no puede ver el reino. Es sencillo. ¿Por qué no nos llega el entendimiento? Porque a veces predicamos, mira, hermano, podemos predicar y hacer seminarios y hacer un montón de cosas, y la gente no entiende. ¿Por qué? Porque no es bautizado, entonces no puede ver el reino. Y no estoy hablando, insisto, cada vez que hablamos del reino, no estamos hablando de salvación. Usted puede ser salvo, pero para ver el reino. Y verso 5, siempre de 3. Y mire, el problema es que respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, entonces si no puede ver, no puede entrar en el reino. No está hablando de salvación.
Está hablando de la nueva Jerusalén. Para entrar a la nueva Jerusalén necesitamos ser discipulados. Y la única manera de ser discipulados, primero, que se nos caiga eso duro de los ojos, es ser bautizados. Ya me dieron ganas de bautizarme otra vez. Para estar seguro, dijo aquel. Ahora dice, mire, nadie puede negarse a sí mismo hasta que tenga alguna medida del espíritu de humildad de Cristo formado en nuestro ser. Cuando nosotros comenzamos a negarnos a nosotros mismos, hermano, cuando comenzamos a decir, Señor, mira, ya no quiero, voy a dejar esto. O por decirlo así, bueno, me citaron a una reunión, digamos, pero yo tenía otra cosa. Pero me citaron a una reunión de la iglesia, pero tengo esto, pero voy a morir, voy a ir. Eso solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Solo cuando ya tenemos alguna medida del Espíritu Santo en nosotros. Y es directamente proporcional a más Cristo en nosotros, más muerte al yo. Y inversa, a más yo, menos Cristo. Si me humillo, Cristo crece. Si yo me exalto, no es que Él no crezca, es que ya no se ve en mí. La naturaleza de Cristo es la humildad. Cuando nosotros actuamos en orgullo, lo que estamos haciendo es como eclipsando, tapando al sol, quitándole el brillo, poniéndonos enfrente. La gente no ve, se oscurece todo. ¿Por qué? Porque nos pusimos enfrente nosotros. Juan 1:10 dice, vamos a ir a Juan, ya voy a terminar. Juan capítulo 1, verso 10. Mire qué dice. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. Verso 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque estaban ciegos. ¿Y cegados por qué? ¿De qué estamos hablando? Del orgullo. Del orgullo. Cuando no podemos ver a Cristo, hermano, cuando no podemos ver a Cristo en el hermano, hay un cierto nivel de ceguera en nosotros. Cuando no podemos ver que Cristo se está moviendo en el hermano, hay orgullo en nosotros. Mira, hermano, es mucho más fácil pararme aquí a predicar y enseñar que quedarme quieto para saber que Él es Dios. Yo me puedo parar aquí confiando en lo que aprendí o en lo que estudié, pero cuando viene un momento duro y el Señor me dice, mira, estate quieto, porque yo soy, como dice la palabra, estad quietos y ved que Él es Dios. Eso no quiere decir que no haga nada. Yo tengo que hacer, levantar el nombre, orar, aclamar al Señor. Pero cuando yo empiezo con mis fuerzas a querer solucionar yo los asuntos que tenemos que solucionar, ahí el problema es que yo estoy actuando a mi orgullo. Yo me puedo conversar, le digo, es más fácil predicar y enseñar que permanecer humilde. Es mucho más fácil, porque cualquiera se puede parar aquí y empezar a leer. Sí, está fácil el tema, le saco las citas, le saco un esquema y ya está. Pero no es sencillo esperar y ver que Él es Dios. Necesita humildad. ¿Cuántos queremos ser humildes? Yo quiero ser humilde. Hay una canción muy viejita por ahí de un salmista que creo que no conoce, dice, él se llama Martín Valverde y tiene una cancioncita. ¿Lo conoces vos? Sí, lo conoces, va. Sí, sí pues. Pero dice, ay, cómo duele ser humilde. Es una parodia la canción. Ay, cómo duele ser así. Es como cuando yo a veces molesto, ahora ya no he hecho la broma,
Yo molestaba al pastor Pedro, le decía, mira, cuando me pongas a predicar, voy a predicar de mi libro, el libro que yo escribí, 7 maneras sencillas, 7 pasos sencillos de ser humilde de corazón, como yo, le decía. Se mataba de la risa. Porque estaba actuando yo, parodiando, pero con puro orgullo. Y entonces esta canción dice, ay, cómo duele ser humilde. Pero no, para el mundo tal vez, hermano, es que sabe que cuando nosotros a los ojos del mundo perdemos, pero porque nos humillamos delante de Dios, a los ojos de Dios ganamos. Puede ser que usted, para el mundo, la gran que humillada le dieron, pero si lo hizo para Dios, el Señor lo va a levantar. Por eso decía primera de Pedro 5, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque llegado el tiempo, Él los levantará. Amén. ¿Cuántos quieren vivir de esa manera?